En los últimos días también han trascendido pues, muchas noticias sobre la migración en nuestro país, sobre la actualidad, las vivencias de los migrantes a lo largo del territorio nacional. Por una parte, en San Luis Potosí ya suman más de 131 personas que se encontraban privadas de su libertad, la mayoría migrantes extranjeros que iban hacia Estados Unidos. Es que el operativo que se desplegó en San Luis Potosí destapó una red de tráfico de personas que usan empresas de transporte turístico como fachada para transportar migrantes a través de la entidad hacia el norte rumbo a los Estados Unidos. Todo esto muestra pues justamente una crisis que viven las personas migrantes en nuestro país en busca de una mejor vida. Sobre la situación de las y las personas migrantes en México, en TV Migrante, aquí en el SPR, hubo una entrevista con el padre Alejandro Solalinde, activista que trabaja en la defensa de los derechos migrantes y pues también en Hermanos del Camino. Escuchemos, si te parece, Gustavo, amigos de Altavoz Radio y SPR Informa, lo que dijo un fragmento en la entrevista que realizaron a Solalinde. Cuando empieza el gobierno de Andrés Manuel, esas conclusiones de estas 12 mesas ya se entregaron a Alejandro Encinas para que la presentara al presidente y se empezaran a poner en práctica. Entonces el presidente empieza a hablar de un México de puertas abiertas, pero cuando se disponía a hacer eso, viene la andanada de George Soros con las caravanas y al poquito, a los meses, las amenazas de Donald Trump con los aranceles. Entonces ya no se puede hacer nada. Entonces lo que toca es negociar en el plan de relaciones exteriores, entiéndase Marcelo Ebrard, con Donald Trump. Este es un fragmento de la entrevista que realizaron los periodistas Genaro Villamil y Emerson Segura al padre Solalinde, que puede ver usted en TV Migrante, en el canal de MX Plus, y que también fue transmitido en Canal 14. Y a propósito, para ahondar sobre esta entrevista y algunas de las cosas que dijo el padre Solalinde, nos acompaña en el estudio Emerson Segura. Emerson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto estar aquí contigo y con la audiencia de SPR Informa y Altavoz. Oye, una de las cosas que más me llamó la atención de la entrevista del pasado viernes al padre Solalinde es cuando habla de estas organizaciones que impulsan las caravanas migrantes con una fachada ya lo dijo el presidente también la semana pasada, ¿no? De Progres Buena Onda. Estos Progres Buena Onda impulsan caravanas migrantes desde el centro del continente para ejercer presión política en el norte del continente. Sí, es decir, el padre Solalinde, un poco lo que nos cuenta en la entrevista, ¿no? Es como, es decir, todos voltean ahorita a ver a los migrantes justamente por la tragedia en Ciudad Juárez, ¿no? Pero ¿qué implica esto? Es decir, el caso en Ciudad Juárez destapa toda una cloaca de corrupción que tiene que ver con desde la seguridad privada que resguardaba las estaciones migratorias, pero también revela otro problema, como justamente la nota que ahorita pasaban de respecto a estos transportes que eran aparentes agencias de turismo, ¿no? Que realmente eran un mecanismo, pues es decir, de tráfico de personas y que, es decir, donde se involucran no solo autoridades gubernamentales, sino el crimen organizado y otra ala, que es justamente la que se refiere el padre Solalinde en la entrevista, tiene que ver justamente con organizaciones que aparentemente, es decir, con la bandera de la filantropía apoyan, ¿no?, a los migrantes, pero es decir, también los manipulan, ¿no? Es decir, las personas que se encuentran en tránsito a lo largo de nuestro país, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, hay que decirlo, es decir, son blanco de manipulación, de extorsión, ¿no? Es decir, tanto por parte del crimen organizado como de organizaciones también civiles que no necesariamente tienen las mejores intenciones, ¿no? Y este es el caso justamente que nos señala el padre Solalinde, el caso de Irineo Mújica, ¿no? Es decir, este líder activista a favor de los migrantes que a través de su organización buscaba ayudarlos, pero al mismo tiempo su organización es cooptada, es decir, por intereses más grandes, ¿no? ¿Y qué intereses más grandes son estos? Es decir, del orden, no solamente, es decir, geopolítico, porque estamos hablando de un problema de Centroamérica, México y Estados Unidos, sino incluso internacional, ¿no? Es decir, una de las principales organizaciones internacionales, ¿no?, y ha estado medianamente documentado, ¿no? Es Open Society, ¿no? Y Open Society es una organización de George Soros
que en distintas partes del mundo ha financiado caravanas de migrantes, ¿no? Y un poco uno dirá a quién le conviene o a quién no le conviene este financiamiento de caravanas migrantes, ¿no? Y justamente, es decir, George Soros es un filántropo, ¿no? Conocido mundialmente, pero pues es multimillonario y que financia diversas organizaciones supuestamente en aras o en beneficio de la democracia, de los derechos humanos, pero que también tiene un papel político, ¿no? Y este papel político, desde luego, tiene que ver con la política doméstica de los Estados Unidos, como con la política internacional, ¿no? Y en este caso lo hemos visto en los últimos, los últimos 2 meses, la confrontación del Partido Republicano de un ala radical, ¿no? Con el presidente López Obrador justamente por el tema de los migrantes, del fentanilo, es decir, es la búsqueda de encontrar una víctima y un victimario, ¿no? Y aparte también como combustible de la política de Estados Unidos, ¿no? Porque tú le das los migrantes a los republicanos y tienen algo a qué oponerse, y le das los migrantes a los demócratas y tienen algo que defender, claro, ignorando otros temas de la agenda nacional de Estados Unidos, ¿no? Quedando relegado por la migración. Y claro, y que coincide justamente, esto que mencionas es muy importante, que coincide con los procesos electorales. Es decir, hay que ver justamente estas caravanas, es decir, cuándo suceden o con qué tipo de anticipación, y también coincide con los tiempos electorales en Estados Unidos, tanto de intermedias como en la presidencial, y bueno, en una contienda donde vimos desde 2016 cómo la migración pues fue el bastión básicamente de Donald Trump como una bandera política, pero que también a los demócratas les ayuda, ¿no? Es decir, es un ganar-ganar, pero que al final entre el extremismo del partido republicano, ¿no? Un partido demócrata que le puede dar alguna causa, y el problema en Centroamérica, lo que queda en medio es México, ¿no? Y creo que también el padre Solalinde nos cuenta en esta entrevista cómo también cuál fue el comportamiento de los gobiernos anteriores respecto a los flujos migratorios, ¿no? Y lo pueden ver en la entrevista, justamente señala, por ejemplo, cómo el brazo derecho de Felipe Calderón, ¿no? Tenía una política de criminalización y de secuestro de migrantes, ¿no? Es decir, estamos hablando de cómo era una política que los perseguía y los criminalizaba, ¿no? Así es, y también me parece súper interesante el tema migratorio en Estados Unidos, porque aparte es como un placebo para la población, ¿no? O sea, la población ignorando derechos laborales, clima, no sé, salud, ¿no? El tema de todo el Obamacare, ignoran todos esos temas y los sustituyen por la migración, ¿no? Un tema que polariza en Estados Unidos, un tema que preocupa en Estados Unidos, y dejan de resolver los grandes temas y incluso están alimentando otros problemas, como lo vemos con estas organizaciones, que también cuando se habla de George Soros siempre se habla como en términos de estas teorías conspirativas. Claro. Pero está el ejemplo de Hungría, ¿no? Que no es conspirativo. Es decir, el tema Hungría, el mismo George Soros es húngaro, ¿no? Pero es decir, es muy complejo en ese país, porque justamente se le acusa al primer ministro Víctor Orbán de tener una política, es decir, nacionalista, y es decir, abiertamente en contra de los migrantes, ¿no? Y es decir, también él incluso llevó a un referéndum, ¿no? En Hungría, donde literal, como las consultas populares que hubo para enjuiciar a los expresidentes, o la que hubo, se me está yendo la otra, en este gobierno, ¿qué fue? Revocación de mandato. Revocación de mandato. Es decir, con ejercicios similares, como la revocación de mandato, es decir, una consulta abierta y demás, le preguntó a la población si estaban de acuerdo con darle refugio o no, porque obviamente Hungría también es, digamos que es un paso necesario para llegar, digamos, a demás países europeos. Y pues bueno, la consulta no tuvo una votación mayor al 40%, igual como similar a lo que pasó aquí en México, no fue vinculante, pero bueno, la mayoría de la gente votó por no darle asilo a los refugiados, ¿no? Es decir, sí tiene una política del gobierno húngaro en contra de los migrantes, pero justamente uno de los antagonistas políticos en Hungría, es decir, para jugar políticamente, claro, George Soros financia estas caravanas en Hungría o simplemente financia organizaciones que apoyan a los migrantes justamente para generarle un problema al gobierno húngaro, ¿no?
Así es. Pues bueno, todo este tema en TV Migrante Informa. Cuéntanos un poquito de TV Migrante Informa para la gente de SPR Informa que nos esté escuchando, que sepan de qué es el proyecto y en dónde lo pueden encontrar. Muchas gracias justamente por este autocomercial, pero no, muchas gracias SPR Informa y Agus. TV Migrante Informa justamente es un programa dedicado a la comunidad migrante, es decir, un programa para que se puedan informar, es decir, sepan los detalles, no solo, es decir, de tipo administrativo que puede tener el Instituto Nacional de Migración, que ahora se transformará en otra cosa, es decir, o la misma Comisión de Refugiados, sino justamente también puedan tener un contexto más amplio de que la migración es, incluso el padre Solalinde nos los decía, ¿no? No es un fenómeno como a veces se le nombra, sino es un síntoma de algo más grande, ¿no? O sea, la migración es un síntoma de un sistema político, de un sistema económico, es un sensor, incluso nos decía. Y lo que buscamos en TV Migrante Informa es poder transmitirles este sensor, este termómetro de lo que está sucediendo a la gente y que, bueno, hay pocos espacios en México dedicados exclusivamente a los migrantes y bueno, tenemos el 97% de las personas en el exterior, pues las tenemos en Estados Unidos, ¿no? Y desde luego también está cargado a esta comunidad en Estados Unidos, pero también es para que nos ayude a voltear a que hay migración en todo el mundo y que, pues bueno, migrar es un derecho, ¿no? Así es, y luego los migrantes que son de personas siempre pues hechas a un lado, ¿no? La información no llega directamente a ellos o información que necesitan, entonces también es para generar comunidad con los migrantes. Claro. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa.